Buenas tardes, mi nombre es Viana Sofía, soy licenciada en Ciencias Sociales y Desarrollo Local y tengo el honor de compartir con ustedes a dos invitadas especiales, donde estaremos dialogando y dando puntos de vista sobre un tema importante para el futuro de nuestra sociedad, la educación en el siglo XXI. Nos acompaña Ginette Paola Pabuena, licenciada en Pedagogía Infantil, actualmente docente de la Institución Educativa Técnica La Integrada. Asimismo, contamos con la presencia de María Fernanda Méndez Contreras, licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Educación Especial, docente en zona rural en Ser San Luis de Chucarima. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Soy Paola Pabuena y es un gusto estar aquí para conversar con ustedes y contigo, Viana, sobre un tema que hoy en día es importante. Gracias a ti. Para nosotros, como docentes, este siglo ha sido un laboratorio vivo de transformación educativa. Así que empecemos dándonos desde tu experiencia y tu conocimiento para ti. ¿Cómo defines tú la educación? La educación es un proceso constante de aprendizaje y de cambio que conlleva la construcción de presaberes y formación de educandos críticos, investigativos, creativos con bases en el crecimiento personal y progreso de una comunidad. Exacto. Ahora bien, nuestros oyentes formularon una pregunta interesante para ti. ¿Qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Vista como una forma de transición. Por supuesto, mi respuesta se basa en poner contexto que la educación refleja cambios indispensables en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Visto de esta manera, la educación del siglo XXI se diferencia de la educación del pasado en varios aspectos importantes. En primer lugar, hoy en día se da mayor importancia al uso de la tecnología en el aula, la creatividad del educando, haciéndolo partícipe de su propio aprendizaje, mientras que en el pasado el aprendizaje se basaba principalmente en libros y métodos tradicionales. Además, la educación actual promueve el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación, mientras que antes se enfocaba más en la memorización y la repetición de contenidos. Asimismo, en el siglo XXI se busca una educación más inclusiva y adaptada a las necesidades de cada estudiante, considerando la diversidad cultural, social y de aprendizaje, algo que no siempre ocurría en el pasado. Por último, los docentes ahora actúan más como guías o facilitadores del aprendizaje, en lugar de ser solo transmisores de conocimiento como en épocas anteriores. Claro que sí, profe. También haciendo énfasis al tema, cabe destacar que es importante considerar que los principales actores involucrados en la educación del siglo XXI forman parte activa de un proceso evolutivo. En este contexto, se cuestionan y se ponen a prueba los roles y su funcionalidad que históricamente se le ha atribuido. 1. Los estudiantes son protagonistas del proceso educativo, ya que su papel ha cambiado de ser receptores pasivos a participantes activos, creativos, críticos y autónomos como clave para el aprendizaje significativo. 2. Las familias cumplen su rol de acompañantes y colaboradores en el proceso educativo, siendo clave en el acompañamiento emocional, en el apoyo del aprendizaje y la colaboración con la escuela. 3. Por su parte, los docentes son los facilitadores del aprendizaje, donde en el presente siglo actúan como guías y mediadores del aprendizaje, integrando nuevas metodologías. 4. Las instituciones educativas cumplen la función de organizar, gestionar y desarrollar procesos formativos, donde definen el entorno y las condiciones para el aprendizaje. 5. Los gobiernos y organismos públicos son los creadores y diseñadores de políticas educativas, donde asignan recursos y garantizan el derecho a una educación de calidad y equitativa. Por último, está la comunidad local y sociedad civil, como bibliotecas, centros culturales, se identifican como actores sociales de apoyo educativo, aportan experiencias educativas complementarias como programas extracurriculares fortaleciendo la vinculación escuela-sociedad. En definitiva, la educación del siglo XXI, lejos de ser un proceso limitado al aula, la educación actual es un esfuerzo colectivo donde estos actores desempeñan roles interdependientes y complementarios, indispensables para alcanzar una educación de calidad y equitativa. Dando seguimiento a los aportes, queremos hacerle la invitación a nuestra docente María Fernanda, que desde su experiencia, como deben ser las activaciones de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje,
y la evaluación desde la educación del siglo XXI? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Viana, por la invitación. Reflexionando sobre la educación del siglo XXI, se reconoce que los cambios sociales son rápidos y generan nuevas necesidades, pero también limitaciones que impiden el acceso a sus beneficios. Como docente rural, he observado carencias en tecnología y comunicación, lo que dificulta que los estudiantes se mantengan actualizados en el mundo digital y desarrollen habilidades necesarias. Además, existe una falta de oportunidades para la formación continua de los docentes, esencial para ofrecer educación de calidad. Dando respuesta a la pregunta, es evidente que la educación del siglo XXI presenta una serie de desafíos tanto para los docentes como para los estudiantes y la comunidad educativa en su conjunto. En este contexto, el docente ya no es visto como la única fuente de conocimiento, de acuerdo con lo expuesto por Santiago y Fonseca, 2016. El docente debe crear entornos de aprendizaje activo basado en problemas, contextos que potencien el interés, la capacidad autónoma, inventiva y creativa de los discentes, lo que implica un desarrollo de las habilidades, actitudes y destrezas en el quehacer docente. De esta manera, el docente debe ser guía, orientador, acompañante en el proceso de enseñanza y aprendizaje a sí mismo. Debe desarrollar de acuerdo con el MEN unas competencias digitales que le permitan contribuir y enfrentar las exigencias propias del nuevo milenio. De acuerdo con Fernanda Saavedra 2013, en el caso colombiano, el marco identifica 5 competencias que deben poseer los profesores para tener un uso eficaz de las TIC y que concretan en A. Tecnológica, B. Comunicativa, C. Pedagógica, D. Gestión y E. Investigación. De este modo, la enseñanza se distingue por la integración de tecnologías y la adopción de enfoques más flexibles y personalizados. Para concluir, es fundamental recordar que la evaluación debe centrarse en la medición de competencias del siglo XXI, tales como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas. Es esencial emplear métodos de evaluación flexibles que se adapten a las necesidades individuales de cada estudiante. Asimismo, la evaluación no debe limitarse a ser sumativa, debe incluir un enfoque formativo que brinde retroalimentación continua para fomentar el aprendizaje. Así es, profe María Fernanda. Y si algo nos queda claro, es que la educación está en constante evolución y que todos tenemos un papel fundamental para impulsar un cambio positivo. Hemos llegado al final no sin antes agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Muchísimas gracias por su atención e interés. Recordemos que educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar seres humanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno. Recordemos las palabras de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Hasta la próxima y muchas gracias.